El 15 de abril del año 1912, el mundo quedó impactado porque se hunde el famoso transatlántico, el Titanic. ¿Recuerdan? Fue un triste 12 de abril del año 1912. Curiosamente, se recibió notas, mensajes vía telégrafo, que la zona estaba cubierta de témpanos, pero los subalternos no tomaron en cuenta esas expresiones de atención, de urgencia, porque pensaban que ese inmenso buque no se hundiría. Lastimosamente, al no escuchar, más de 1.500 vidas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, murieron tristemente por no escuchar. Muy triste. El 7 de diciembre, ustedes recordarán, los que leen, el 7 de diciembre del año 1941, estaban las tropas norteamericanas en Pearl Harbor pasando un primer día de solaz. Pero dos pilotos o dos soldados en el radar captaron una oleada de aviones japoneses. Fue dicho este mensaje al comandante principal y él pasó por alto. Dijo, no, están equivocados. Esperamos una flota de aviones americanos, no japoneses. Pero la insistencia fue que hay una oleada de aviones, pero no son americanos. Otra vez, no escucharon. Y allí, esa flota japonesa dirigida por el comandante Mitsuo Fuchida hizo estragos en Pearl Harbor. Pudo evitarse. No escucharon otra vez. Tristemente. El 28 de enero, hace poco, 1986, ¿recuerdan cuando el famoso transbordador espacial, el Challenger, no sé si estoy expresándolo bien, 1 minuto 13 segundos después de haber despegado, explotó ante los ojos de todo el mundo? Pero antes, la compañía que estaba en la fabricación de esta nave señaló, advirtió que la mañana era muy fría y el sistema de cambios de combustible interior tenía un sistema de goma especial que con el frío no podría tener buen uso o una buena actividad, señalaron. Pero debido a la presión política, debido a la fuerza del grupo contrario, para no quedar mal, ordenaron el despegue. Lastimosamente, 7 familias quedaron en llanto ese día, porque 7 personas preparadas, maravillosamente preparadas, murieron, tan solamente por no escuchar, tristemente. ¿Cuántos hoy en día se lamentan no haber escuchado una alerta? No haber escuchado quizás la voz de su madre, la voz de su padre o la voz de un amigo. Hoy se lamentan. Muy triste. Se dice que el ser humano no quiere escuchar. Por favor, vamos rápidamente a su palabra. Jeremías, por favor. Jeremías, capítulo 6. Tenemos allí su palabra en esta mañana. Vamos con el tema, quien gana o quien escucha, gana. No olviden ese título, quien escucha, gana. Jeremías capítulo 6, y leamos del versículo 16 al 19.
Así dijo el Señor: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Por tanto, oíd, naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Qué triste realidad. Eran tiempos muy difíciles. Difíciles no por el tiempo en sí, sino por la actitud de aquellos que usaban el tiempo, los seres humanos. Israel estaba muy mal. Es curioso, Dios pide detenerse, hacer un alto y mirar. Dios pide pararse. Prácticamente está diciendo: mira cómo andas, mira cómo vives, mira cómo actúas. Analiza, decide. Por eso es muy importante que cada ser humano en todos los tiempos aprendamos a vivir haciendo cada vez un examen de conciencia del cómo estamos andando o del cómo estamos tratando a los demás. Hoy dice lo mismo. ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto eh, problema? Sobre todo problemas en la familia, que es la base de la sociedad. ¿Por qué? Ya las personas no se detienen el por qué, tan solamente empiezan a culpar al sistema y todo ello. Por ejemplo, para mi entender, en estos momentos nuestra nación está viviendo una situación muy, eh, no voy a decir caótica, sino una situación difícil. Porque por ahí hay personas que no gustan quien está al frente de la nación. Entonces, ya no están volando torres de alta tensión, ya no están volando destruyendo comisarías o entidades que son brazos del gobierno, ya no. Ahora están en otro ataque, y lo digo a título personal, en un ataque subversivo. Digo subversivo porque la subversión daña el orden. La subversión malogra la paz. Quiere sembrar terror. Hoy, obviamente, ya no están haciendo eso. Cambia el sistema. Ahora están creando desestabilidad emocional en la nación. Porque muchos pensarían antes que como estamos así, destruyen un castillo de alta tensión, ¿a quién les hacen daño? ¿A los que están al frente del gobierno? No, es el pueblo. Hoy en día igual. Alguien me decía: pasa esto, pasa aquello. ¿Por qué no son tan valientes y se van a la puerta y allí reclamen de manera personal? Que hacen sembrando odio en el pueblo, que hacen sembrando cizaña. Cobardes. Eso manifestaba y no se imaginan. Si tuvieran algo detonante, lo harían. Pero estamos así. Otra vez, no quieren escuchar. Ojo, si hay una nación que ha ofendido tanto a Dios, es la nación israelita. Hoy es conocida como la nación israelí. Fíjense, no están actuando dentro del marco de la ley, según dicen estarlo. Por ejemplo, ellos permiten la ciudad eh, muy conocida, Tel Aviv. No es la ciudad del año 69, o perdón, del año 79. Es distinta, diferente. Lamentablemente,
hoy ha cambiado. Recuerdo a un hermano que decía, mira bien cómo está todo esto. De aquí a un tiempo esto va a cambiar. Hoy esa ciudad prácticamente es la capital del movimiento gay en Oriente Medio, donde tienen todas las facilidades y se los defiende. Observe lo que es. Y aún siguen ofendiendo. Y todo lo que les viene alrededor, todo el dolor, todos los ataques, no son más que provocaciones de ellos y provocaciones al Eterno. Es triste esto. Otra vez, no escuchan. Solo oyen. ¿Cómo es esto? Hay mucha diferencia entre oír y escuchar. ¿Por qué? Oír es solo un proceso biológico involuntario que no compromete. ¿Me entiende? Escuchamos algo, perdón, oímos algo. No fue nuestra intención oír. De repente algo se oyó. Pero escuchar es muy distinto. Escuchar es poner atención. El oír es involuntario, pero escuchar es voluntario. Se escucha para enterarse, para entender y para comprometerse. Y es justamente lo que el Señor quiere de su pueblo, escuchar. Escuchar una decisión voluntaria. Pero el mundo no tiene esa capacidad. La Escritura dice claramente, no atendieron a mi palabra. En los días de Jeremías, tal como hemos leído, la nación estaba llena de maldad, llena de una profunda maldad espiritual. Habían pecado contra Dios hasta el punto que Él los dejó sin apoyo y fueron llevados al cautiverio. Muy triste. Dios, cuando dice en su palabra, paraos, prácticamente aquí yo comprendo que Dios está tomando a la nación de Israel como si fuera un viajero. Y también a cada uno de nosotros nos habla de manera personal y nos dice como si fuéramos un viajero. Y ciertamente que somos viajeros del tiempo, en este tiempo. Y dice, párense, revisen su andar, hacer un balance de lo que somos, en cómo estamos, el por qué estoy así, por qué las cosas van así. ¿Deberían ser mejores? ¿Siguen peor? Y el llamado del Señor es, párense. Hay una ruta que siguen y está mal. Escojan el buen camino. Prácticamente dice eso Dios a Israel. Pero recuerden qué dijo Israel. No andaremos. No escucharemos. Porque el clamor, el sonido de la atalaya es una orden, una exhortación. Y recordemos, una exhortación es un consejo urgente. Ellos dijeron, no escucharemos. ¿Se ha dado cuenta hoy en día cuando uno lleva el evangelio a las personas o familiares y uno le habla con claridad de lo que es la palabra de Dios? No estamos llevando religión, no estamos llevando ningún mensaje de alguna organización, estamos llevando simplemente el evangelio. Y cuando tocamos el punto del pecado, muchos dicen, mira, todo está bien, pero tú sigues con tus ideas y yo sigo con las mías. No, no se trata de ideas, se trata de revelación, se trata de realidades. No, allá tú con tu religión y yo con la mía. Están diciendo prácticamente, no andaremos, no escucharemos. La actitud de muchos dice eso, tristemente. Es por eso el Señor nos dice claramente en el Salmo 31, 19 y 20, Él habla claramente, en su palabra dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan de ti delante de los hijos de los hombres. En los secretos de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre.
Lo pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Nótese qué expresión divina. En lo secreto de tu presencia. Otra vez, la gente, las personas que han conocido los placeres y la vanidad que llena su ego, no quieren escuchar a Dios. Porque lo que Dios pide primero es atención, orden, corrección. Hoy, en una cristiandad tan conocida en Occidente, y siempre he dicho, porque la gran mayoría se llaman cristianos, pero analizando a la luz de la palabra de Dios entendemos que es una cristiandad sin sabor, una cristiandad insípida, porque cada semana la gran mayoría asisten a sus cultos, a sus reuniones, gozan ahí de una buena posición momentánea, allí son creyentes, allí hablan del bien, reunidos, pero durante la semana sus vidas dicen que son ateos. Tito 1:16, bien conocido, también el apóstol Pablo señaló eso con claridad. Él dijo, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Quizás aprobados por los hombres, aprobados por ellos, pero reprobados por Dios. Porque Dios no está pidiendo cumplir algo para acercarse a Él, Dios está pidiendo que se acerquen a Él, porque Él cumplió todo en la cruz por nosotros, por la humanidad. Y es Él quien va a llevar la vida que Él espera. Es Él en su poder, en su fuerza, en su palabra, en su espíritu. No la obra humana. Como dice la palabra, no con el sudor. Es la gracia de Dios que opera. Tristemente, otra vez muchos cuando escuchan esta palabra, o cuando oyen, mejor dicho, no la escuchan. Así está el mundo. Por no escuchar, fíjense, el Señor lanzó al mundo el diluvio. ¿Cuánto habló el Señor Dios? Inclusive el mismo Matusalén era un pregonero. Lo imitaba Noé, pregonero de justicia. Pero no escucharon. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Escuchaban y sus vidas, año tras año, seguían igual, dando lástima, dando pena. Pero según ellos estaban bien. ¡Qué tristeza! Eso están solamente en ateos que profesan conocer a Dios, pero sus vidas lo niegan. Otra triste realidad fue, recuerda Sodoma y Gomorra. A veces pensamos y hablamos mal, pensamos mal, hasta hemos enseñado mal de nuestro querido Lot. Ese Lot mundano amó Sodoma y Gomorra, por eso se fue. Dios permitió que se vaya, porque ese Lot, como dice en el Nuevo Testamento, este justo que moraba en los malvados, oraba. Él hablaba a esa gente del Dios de Abraham. Pero fíjense, cuando llegó la advertencia, ellos no escucharon. Dios tuvo que mandar a los ángeles o él mismo ir y sacarlos. Otra vez, por no escuchar. Triste realidad. La Biblia está llena de ejemplos trágicos. No esconde el mal, no esconde las fallas de sus hijos, porque Él quiere que cada vez que leamos tales realidades, que no se repita la historia en nuestras vidas. Otro caso es el rey Saúl, el más alto de todo Israel. Como dice la Escritura, de hombros para abajo eran todos. Era alto. Dios permitió que se elija, pero él no escuchó a Dios.
Cuando Dios ordenó que destruyera al enemigo de Israel, Él perdonó la vida de ese hombre. Qué triste realidad. Desobedeció una orden clara al perdonar a aquel a quien Él debía de aniquilar. Historia que está en 1 Samuel 15. Otra vez no escuchó. Y por no escuchar, ¿qué sucedió? Perdió el reino. Triste realidad. ¿Cómo estamos nosotros? Escuchando al Señor. Por eso en Isaías leemos, ¿a quién hablaré en el versículo 10? Nótese, 6:10, el Señor dice con claridad, ¿a quién hablaré? Ya que nadie escucha. Escuchar, repito, tiene el sentido de compromiso. Escuchar es atender y es hacer. Es una actividad, fíjense, única. El escuchar es activa, el oír es pasivo. Y eso es muy importante, porque hoy en día abundan personas con la cabeza llena de teología y la vida llena de ateísmo, porque sus hechos lo niegan, dijo Pablo. Su vida, el cómo viven, el cómo hablan. Por eso dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? ¿A quién? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. Ojo, no pueden escuchar. He aquí que la palabra del Señor le es cosa vergonzosa, no la aman. No la aman. Recuerden, es decir, no la obedecen. En el original señala eso, no la obedecen. Porque Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. O sea, mi palabra va a obedecer. Con estas palabras, ¿cómo estamos? Cuando recibía esta palabra, yo le decía, Señor, no soy digno de dar este mensaje. ¿Y quién es digno? ¿Quién es digno? Me decía. O sea, según la palabra me hacía pensar, no es que Dios me está hablando, no, de ninguna manera. Aunque me habla mucho a través de su palabra como a ustedes. De una manera u otra Él está hablando. Hasta puede hablarte a través de un inconverso. Imagínese, Dios hizo, para que balance de cuenta, le hizo hablar al asna. Imagínese, Dios es soberano. Por eso, el mundo actual se encuentra en la misma situación. Aman su religión, aman sus creencias, aman su criterio, aman sus puntos de vista, aman su opinión y ahí están. Detestan la palabra de Dios, desechan la revelación del Altísimo. Es triste. Por eso he señalado este tema, el que escucha, gana. En una ocasión, allá en los Estados Unidos, se llevó la noticia que iban a premiar al más grande vendedor de pólizas de seguros. E hicieron una reunión muy especial, anuncios de diferente manera, porque iban a premiar e iban a escuchar al mejor vendedor de póliza de seguros. Llegó el momento, hubo una actividad y todos esperaban el momento en que saliera este hombre. Para ellos, para todos era la atracción el premiado y no las actividades lo que habían preparado. Ya al final, como para cerrarlo bien, el certamen, sube el hombre, lo invitan. Y todos esperaban escuchar algo formidable, algo grandioso, algo elocuente. Nada de eso pasó. Pero todos recibieron una gran lección. Él dijo, quizás ustedes se están preguntando cómo es que yo soy el más grande vendedor de pólizas de seguros y que hoy me van a premiar. ¿Saben? Yo simplemente me acerco al cliente, me presento, digo quién soy y ofrezco mi producto y me pongo a escucharlos. Ellos hablan y mientras hablan, les sigo su conversación en 2 palabras y nuevamente pregunto. Ellos hablan y hablan y hablan. Y pasa el tiempo y yo sigo escuchándoles. Ellos hablan y hablan. Y al final dejan de hablar y me dicen,
Y le dicen, dice él, bueno, es lo que yo entiendo. Oh, qué bueno. Eh, ¿Firma en este momento, señor? Sí, ¿dónde firmo? Y él dijo, yo he aprendido a escuchar, porque cuando escucho, sé quién es la persona que me está hablando. Recuerden, la Biblia dice, del corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí vamos a conocer. ¿Hay algún vendedor aquí? Lleves esta cátedra que le va gratis. Escuche al cliente. Escuche al cliente. Igual fue un vendedor de productos. Él también dijo algo similar. Me presento mis productos y les escucho. Y hablan mal de otros productos y hablan de mi producto. Y al final le digo, ¿y cuál se los lleva, señor? Bueno, yo llevo esto y al final salgo ganando. No hablé, el que habló más fue el cliente. ¿Te das cuenta? Otra vez, el que escucha, gana. Es muy importante. ¿Usted ha escuchado alguna vez a alguna mujer o de repente ha escuchado de lo que dicen las esposas cuando se quejan de sus esposos? Tú nunca me escuchas. ¿Le es familiar? Tú nunca me escuchas. ¿Cierto? Cierto, cierto. ¿Por qué? Es que los varones nos creemos tener toda la razón. Sobre todo si somos los esposos, o como por ahí se nos ha metido en la cabeza, somos jefe del hogar. Hmm. Los seres humanos, los varones, perdón, somos como los diarios. Yo veo eso. Pero antes, yo les quiero decir, yo me incluyo. Cuando dediqué mi tiempo a la oración, cuando pasé mucho tiempo con el Señor, prácticamente en ese ámbito de oración, el Señor habló a mi corazón. Prácticamente Él me decía, yo te escucho bien todo el tiempo. Prácticamente me decía Él. Entonces en un momento yo llegué a pensar, Señor, yo hablo y hablo y hablo, Señor. Ya no sé, yo sé quién soy, débil, soy humano, tengo fallas, tengo debilidades, peco, Señor, y yo te hablo y hablo y tú me escuchas. Señor, quiero callar. Y pasaba tiempo en su presencia en silencio, tiempo en silencio, como queriendo escuchar a Dios. Porque imagínense, yo hablo y hablo y Él no habla, o sea, Él escucha. Pero en ese tiempo, prácticamente venía a mi mente pensamientos de escuchar. A veces mi esposa me quiere hablar y yo digo, no, no tengo tiempo. A veces ella me quería explicar, yo decía, tú vas a darme un guión de cine, no, dime en 2 palabras, a veces le decía. Pero allí prácticamente Dios me dijo, así como yo te escucho, escucha a tu esposa, escucha a tu esposa. Y yo, cuando entendí eso, realmente las cosas cambiaron. Aquí está mi esposa presente. Cada día debemos aprender. Recuerden, gana el que escucha. Por eso decía que los varones nos creemos tener la razón. Y cuando leo el diario, a mí que me gusta escribir, nosotros los varones somos como los titulares, las letras grandes nada más. Pero ellas son las letras chiquitas. Cuando el hombre llega a la casa, ya llegué a esta hora. Y esa palabra a esta hora prácticamente está diciendo por qué llegas tarde y a qué se debe, por qué demoraste. Prácticamente, entonces quiere explicaciones. El hombre es de pocas palabras. No, yo soy hombre de pocas palabras. ¿Cómo fue tu trabajo? Oh, muy bien. ¿Y qué hiciste? Tú sabes. No, pero ¿qué hiciste? Bueno, tú sabes, hice esto, ya. ¿Y por qué te salió bien? ¿Y quién te hizo problemas? O sea, ellas quieren todo. Y el hombre no quiere escuchar. Hermanos,
Escuchen, escuchemos. De veras, el mal de la humanidad es no escuchar, creo. No escuchamos. Por eso está muy mal la situación. No escuchar es el pecado de omisión en la gran mayoría de varones. Cuando una hija le pide al padre, papi, cómprame un libro, y él le dice, ya hija, ya te voy a comprar. Pasa un mes, 2 meses, les pregunto, ¿el padre le oyó? ¿Le escuchó? Le oyó. Oír no compromete. Oír es casual, pero escucharla o escuchar al hijo es atenderle. Atenderle es comprenderle. Y comprenderle es compromiso, comprometerse. Por eso es muy importante. El oír es involuntario, no te compromete. El escuchar es voluntario porque te interesa, lo entiendes y te compromete. Actualmente estamos viviendo una época de sordera voluntaria, de sordera clasificada. Se escucha menos a los seres queridos. Quizás debido a la tecnología digital es triste, es triste. Yo recuerdo en mi época de niño, nos sentábamos a la mesa, todos, inclusive mamá hacía que los trabajadores, porque mamá tenía una gran extensión de tierra y contrataba gente, y nos sentábamos ahí en la mesa grande, todos. Estaba mi padre vivo, yo todavía tendría unos 8 años, recuerdo bien, 8, 9, y se sentaban, éramos como 15 sentados, y encima estaban los que trabajaban ahí en la chácara. Igual comían por igual. ¿Y qué escuchábamos? Obviamente escuchaba torpeza. Ahora yo sé que son torpezas porque en ese tiempo los escuchaba emocionados, pero hablaban torpezas. Pero se escuchaba. Había compenetración en todos. Pero también en esa época había gente que no sabía sentarse a la mesa. Una ocasión entré a una casa de una señora que me invitó, quería que le hable de la Biblia. Llegué como a la 1, porque a esa hora me citó ella, a la 1, que tenía un tiempo de descanso, tiempo libre. Porque a la 1, obviamente, ya terminó de cocinar, me dijo, ya, todos comen. Yo llegué a la 1 pensando que ya todos han almorzado, ya para no ser imprudente en ese sentido, y llego. Pero estoy en la sala esperando y la madre dice, ya está lista la comida. Y en un lado de la mesa, no el comedor, en un lado de la mesa había otro tipo mesa. Ahí estaban 3 eh, platos con la comida y su refresco y todo ello. De repente viene una, agarra su plato y se va. Viene otra, agarra su plato y se va. Y viene el más grande y se van. Yo le digo a la señora, ¿cómo no? ¿No van a la mesa? No, pero parecen salvajes. No, no, es que ellos tienen sus cosas que hacer, no les quiero interrumpir. No, eso no es bueno. Es el momento cuando uno puede conversar con el hijo, sobre todo la época de la cena. En la época de la cena, qué hermoso, yo extraño esos tiempos, de veras. Inclusive cuando estaba en Chosica, uno de los ancianos me invitaba a su casa a cenar y me gustaba que me inviten a cenar, porque cuando se comía, él hacía preguntas y daba sus experiencias de la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, hablo de Quinquela, y hablaba de la Biblia. Me gustaban esos momentos. ¿Qué pasó? Le decía a su hijo, ¿y cómo te fue en la escuela hoy? Ah, papá, me fue bien, decía su hijo. Y tuve este problema, ¿y por qué? Y ahí le decía, debes hacer esto, aquello o lo otro. Ya, papá. O sea, esas palabras, ese diálogo. Pero en muchos hogares, inclusive hoy en muchos hogares, cada uno, perdonen, como animalitos, agarra sus platos
y se van a su lugar. ¿Y quién ha permitido eso? Perdonen la palabra, no tiene cultura. Mejor dicho, tiene cultura negativa, porque todo es cultura, porque se cultiva. Yo hago algo malo y se ahonda el mal, yo estoy cultivando mal. Una pésima, una cultura degradante, una cultura nefasta, negativa. No. Por eso, en el futuro, esa gente va a estar mal, mal. Por eso, época en la cual muchos no quieren escuchar, los niños quieren escuchar. A mí me apena, el día que me casé, me habría gustado, habría valorado mucho que se me acerquen personas y me aconsejen cómo estar con mi esposa, cómo criar a mis hijas o a mis hijos si tuviera. No hubo. Cada vez que ahondo a la palabra, encuentro esto y encuentro lo otro. Saben, los padres que tienen hijos menores, conversen con ellos, hablen con ellos. No es pérdida de tiempo. Cuando el niño dice papi o la niña dice papi, mami, escúchenlos. El llanto, su lloro, quiere decir mucho. Cuando el niño te pide y tú no tienes tiempo y te vas, y cuando el niño llora, es un clamor. Él quiere conversar contigo. Escúchenlo. Yo recuerdo cuando era niño, a veces mi padre me decía, mañana nos vamos a trabajar, vas a ir conmigo. No se imaginan esa noche. Yo no quería que hubiera noche, quería que amaneciera ya, porque me iba a ir con mi papá, me iba a llevar a su trabajo. Íbamos. Y en su trabajo, él me compraba de todo. Pues no hablaba mucho, pero yo me sentía cómodo con él. Me habría gustado que me hablase más. Recuerdo en casa cómo era, no sé por qué, ya a los 20 años entendí, cuando me trataba mal, un hermanastro que después a los 20 entendí que era un hermanastro, me golpeaba brutalmente. Yo miraba la puerta de casa esperando a papá. Todo el día esperaba a papá. Todo el día. Y cuando papá no llegaba, me dormía triste. Yo creo que el tiempo ha pasado. Los niños siguen igual. Quieren escuchar a papá. Quieren escuchar a mamá. Si tú pasas tiempo con tu pequeño conversando, conversando y conversando, cuando ese niño sea un muchacho maduro, seguirá conversando contigo. Te confiará mucho. Habrás ganado a tu hijo, pero no converse con él. Lo perderás. Por eso esta es una época en la cual no se escucha. Hoy peor, debido al avance de la tecnología, ya casi todos, en la gran mayoría de hogares, tienen su equipo celular, ¿cierto? Llega el momento del almuerzo, están con una mano la cuchara o el cubierto y con otra mano el celular. No conversan. Y si padre o madre, o si la madre conversa, dice algo, lo escuchan sin mirarla. Estuve en una ocasión en un lugar, con mi esposa y yo podía ver familias esperando que les sirvan, todos con su celular. Hey, pero salir es para conversar, para dialogar. Estoy con ella, quiero conversar. No, cada uno con su celular. Triste realidad. No quieren escucharse. Por eso dije, son épocas de sordera camuflada. O sea, no quieren escuchar, tristemente. Fíjense, Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. 5 de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 16. Hoy existen hijos que han olvidado a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Hoy en día muchos hijos se han olvidado de sus padres ancianos. Ellos viven lejos, los padres solos, y solo van cuando están enfermos.
Triste realidad. ¿Y saben algo? Cuando en casa por un tiempo vivió los padres de mi esposa, yo conversaba con el papá de Pilar. Me contaba cosas buenas y también cosas malas, pero hablaba y era detallista. Y cuando su esposa le escuchaba, decía, ¿y qué están hablando? ¿Tú qué sabes? Le decía. Pero me gustaba ese detalle. Es importante escucharnos. Por ejemplo, hoy yo he notado que los que tienen padres, madres ya ancianos, no conversan con ellos. Les son una carga. Si no fuimos una carga para ellos, ¿por qué no son una carga a nosotros ahora? A veces nos quejamos de los ancianos, de las ancianas. No conversamos. Debo conversar más con ella. Conversar. De repente, cuando conversemos mal, conoceremos el sentir de su alma, de mi alma con él, con ella o con él. Porque dice el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí saldrá todo. Cuando conversamos nos conocemos. Nos conocemos. Por eso es importante eso. Así como padres no escuchan a sus hijos, también hay hijos de grandes no escuchan a sus padres. Aprendamos a escuchar. Es muy importante. Es interesante lo que Dios dice en su palabra. Párense y pregunten por las sendas antiguas. Es importante lo que el Señor dice en su palabra. Obsérvese, vamos a ir a Santiago, capítulo 1, por favor, el versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, pero hacemos todo lo contrario. Queremos hablar porque nosotros somos los de la palabra. Y no nos escuchan, nos molestamos rápidamente. Estaba en la calle y un señor, tendría él algo de 50 años, o 60 años. Obviamente yo era mayor que él en ese momento. Eso fue hace poco. Y volvía de su trabajo, salía de la oficina. Dice, según él, de la oficina. Y se encuentra en el camino. Oh, perdón, estaba esperando el carro ahí y yo estaba a un lado. Y le dice, oye, te esperé y no llegaste. La pasamos bien. ¿Por qué no venimos en este momento? Porque a tu casa. No, a mi casa no, dijo. Vamos. Es que, ¿qué le digo a mis hijos? Pero tus hijos son pequeños. Ellos no saben. Ya, ya, ok. Termino esta llamada y vamos, voy a tu casa. Sí. Llamo, voy a decir que no tuve tiempo o algo pasó en el trabajo. Voy a decir, eso escuché. Le estoy chismeando. Y estuve parado ahí como pensando, con un voy o no voy. Y cual metiche inteligente, me acerqué, le saludé, amigo, buenas tardes. No hay movilidad, ¿verdad? Sí, estamos esperando, no viene. Me dice. "Mm, amigo, ¿en casa? ¿Tiene hijos pequeños? Sí, me dice. Amigo, regrese rápido. Converse con sus hijos. No se imagina a sus niñitos cómo lo querrán a usted abrazar. Cuando yo era pequeño, era niño, le digo, cuando era niño, a mí me gustaba que mi papá venga y me cargue, porque él me cargaba, era pequeño, y, y me hablaba. Me gustaba. Y creo que sus niños, cuando usted llega como, oh, mi niña corre, ¿por qué no va? Olvídese de eso. Digo. Gracias, me dice, tiene razón. Y se fue.
Es muy importante que tengamos esto, hermanos. Por eso, vuelva de casa, vuelva. Si no tiene hijos, estoy libre. Tiene hermanos menores, hermanas menores, conversen. Es bueno conversar. Hemos perdido el privilegio de conversar porque no queremos escuchar. Es muy importante conversar. Por eso, ya para culminar, fíjense, ¿recuerdan cuando el Señor fue al monte con Pedro, Juan y Jacobo? Y en el monte se transfiguró y Él estaba allí como en la gloria, con vestidos resplandecientes, dice. Entonces Pedro, como siempre, la maló. Señor, vamos a hacer 3 tiendas. Una para Moisés, una para Elías y otra para ti. Pero en ese momento se escuchó una voz. Ustedes saben. Y la voz decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Da a entender, el original dice, a él atiendan. Bueno, se tradujo oír, pero dice, a él atiendan. Y para atender no es involuntario, es voluntario. Quiero atender. Y es lo que hoy en día muchos no hacen. Entran a sus cultos, gritan, lloran, cantan la música, lo sublima, se enternecen y se acabó el culto, se van a su casa. Es la misma jarana, como dice el mundo. Y no es así. No es así. Me llevaron a la conversación 2 personas que se llaman testigos de, ya ustedes saben qué, testigos de. Y hablándoles, les digo, yo no creo en Dios. Y pusieron una cara, digo, no se asusten. Yo no creo en Dios, le dije. Yo pienso en Dios y le creo a Dios. Porque muchos hacen cosas religiosas, pero en su vida diaria no piensan para nada en Dios. Maltratan a quien quieran, se portan mal, a sus hijos lo gritonean, a sus hijos los tienen a un lado porque no piensan en Dios. Si tienen la mente, creen en Dios. El que está en la cantina, cree en Dios. Pregúntele. Pregúntele al borrachito. Yo le pregunté a uno que estaba libando licor. Oye, amigo, ¿usted cree en Dios? Claro, yo soy cristiano. Pregunte al ladrón, ¿cree en Dios? Pregunte al homosexual, ¿cree en Dios? Pero no piensa en Dios. Que es muy diferente. Por eso el Señor dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y Santiago dice que seamos tardos para hablar y rápidos para escuchar. Este versículo nos enseña realmente la paciencia y el dominio propio para escuchar. Saben, muchos no escuchan porque les falta paciencia. Es triste. Por eso, y termino con esto, cuando oras, Dios te escucha. Todo el tiempo que oras, Él te escucha. Pero no te acerques para pedir, 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 porque eso no es comunión, eso no es diálogo. Dialoga con Él, dialoga, háblale, háblale, acércate en oración, espera en Él. No es fácil, toma tiempo entrar en la esfera del Señor, toma tiempo entrar en el ámbito del Eterno, toma tiempo para estar allí en el ambiente celestial, toma tiempo. Antes, el televisor robaba el tiempo de las familias. Hoy, cuando almuerzan, todos miran el televisor, si es que lo tienen. Bueno, ya no hay mucho televisor ahora. Ahora es las redes, el celular.
son enemigos del tiempo de las personas, te quitan el privilegio de escuchar. Les pido que vayan ustedes a Dios en oración, escuchen a Dios. No olvide, quien escucha gana. Escucha a Dios y ganarás. A Él sea toda la gloria y honra.